Buen día, chicos. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del curso. Esta semana 4 tenemos que cumplir, cerrar su elemento de competencia 3 e iniciar su elemento de competencia 4. De modo que con la finalidad de que ustedes avancen un poquito más rápido y les queden las cosas un poquito más claras, bueno, eso espero yo, he decidido generarles este video para que ustedes puedan realizar su entregable relacionado o con el tema de relaciones de conjuntos. Entonces, espero que les quede un poquito más accesible. El material que viene en esta presentación, ustedes ya lo tienen, pero bueno, no para cuestiones prácticas y para aquellos compañeros que es más sencillo para ustedes escuchar un audio que leer una buena cantidad de información, pues prácticamente les explicaré las siguientes diapositivas, ¿no? Y similar a como lo hemos realizado en los videos anteriores, donde les explicaba las operaciones y conjuntos y todo, eh, pues les voy a dejar el audio, las diapositivas, y con la finalidad de no estarlos eh, molestando, perturbando con la cara y que ustedes pues básicamente se puedan enfocar en ellas, ¿no? Entonces, de nuevo les comento, esto es para cerrar el elemento de competencia 3, la fase 3, y prácticamente el tema es relaciones de conjuntos. En matemáticas, básicamente una relación es una función las cuales sirven como base para diferentes lenguajes, ya sea de programación, de cálculo, de aritmética. En general, pues es todo lo que me pueda servir para comparar. Y una de las principales formas para representar las relaciones es a través del uso de matrices, donde esta idea pues nos va a servir mucho en lo que es nuestro siguiente elemento de competencia. Entonces, de manera general, las preguntas que me gustaría resolver o que les queden un poquito más claras en las siguientes diapositivas son básicamente qué es una relación, cuál es la diferencia entre relación y función, características de las relaciones, diferentes tipos de las relaciones y cómo se pueden representar. Entonces, pues en general, en la literatura ustedes pueden encontrar que una relación es una correspondencia entre un par de elementos de dos conjuntos con ciertas propiedades. Es decir, vamos a considerar que los conjuntos deben de compartir ciertas reglas o características o relación eh, para poder establecer un nuevo conjunto, básicamente. En este sentido, en el área de programación, las relaciones se utilizan bastante a la hora que nosotros revisamos bases de datos, revisamos ciertas estructuras o incluso revisamos algún lenguaje. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a ir comparando o generando nuevos conjuntos donde pues vemos si el elemento pertenece a la base, si el elemento pertenece a la estructura, y estos se van a ir anidando o anotando en un nuevo vector. Por otro lado, y en este sentido de que les comento de cómo vamos a ir generando las relaciones, en programación se utiliza mucho la palabra funciones, que en este caso pues, son una clase especial de relaciones, que además de utilizarse en informática, pues también se utilizan en áreas como las matemáticas, el cálculo, el álgebra. En esta idea, pues básicamente ustedes utilizan funciones cuando hacen alguna subrutina o cuando empiezan a usar los ciclos for, while, y donde van generando nuevos vectores, vectores relacionados con cierta posición o la que lleva el índice y pues el elemento que ustedes van teniendo básicamente. Entonces, pues en ese sentido es como el ejemplo
más cercano a programación básica que tengo para relación y función, pero bueno, no para no salirme a divagar entre qué se parece y qué no, y volver a retomar esta idea de lo matemático y particularmente hacer la presentación un poquito más corta, pues vamos a quedarnos con el concepto de relación desde el punto de vista matemático. Entonces, en matemáticas, la idea de relación es dados conjuntos no vacíos, que en este caso es importante que los conjuntos sean no vacíos para tener elementos que comparar o relacionar. Una relación básicamente es un conjunto de pares ordenados en donde el primer elemento del par corresponde al conjunto A, el segundo elemento del par corresponde al conjunto B y básicamente el par va a estar en este conjunto si los elementos están relacionados por alguna propiedad o característica. De manera simbólica, un poquito más formal, pues la relación es el conjunto R, por eso está en mayúsculas, que básicamente me dice o me indica que el elemento A y B están relacionados. En este sentido, en la literatura ustedes pueden encontrar esta presentación que básicamente se lee como el elemento A se relaciona con B, donde R es el conjunto de pares, donde el primer elemento corresponde a A y el segundo elemento del par corresponde a B, básicamente. Entonces, con la finalidad de que quede un poquito más claro esta idea de relación y pues tener un ejemplo que es un poquito más visual, pues consideremos los siguientes conjuntos. El conjunto A mayúscula formado por todos los números del 1 al 30, del 10 al 30, que es básicamente lo que me indica esta proposición, mientras que el conjunto B está formado por todos los números del 1 al 20, que es básicamente lo que me indica la proposición de acá. Entonces, vamos a considerar que existe la relación de R, en donde el elemento del conjunto A o el primer elemento del par debe ser divisible entre 13, mientras que el segundo elemento del par debe ser primo. Entonces, aquí en la parte de abajo les explico un poquito más formal, con lenguaje un poquito más matemático de esta relación, pero bueno, ¿no? ¿Cómo determino qué elementos pertenecen al conjunto? Y para este caso, pues les doy más bien como yo lo haría, ¿no? En este caso hay que tomar en cuenta en la relación, nos dice que el primer elemento debe pertenecer al conjunto A, entonces debe ser un número de aquí, y debe ser divisible entre 13. Entonces, vamos a checar los números que están aquí, perdón, que son divisibles entre 13. Y para ello, vamos a anotarlos en la parte de abajo. Entonces, yo sé que los números del 10 al 30 divisibles entre 13 son 2, 13 y 26. Y por otro lado, nos dice acá que el segundo elemento del par debe ser un elemento de B y ser primo. Entonces, pues hay que escribir los primos del 1 al 20, la parte de aquí abajo. Entonces, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Entonces, de manera general, y espero no me falte ninguno, pues estos son los primos. Entonces, ¿cómo voy haciendo mi relación? Pues la relación dice básicamente que yo tome un número divisible entre 13 y el segundo un primo. Un número divisible entre 13 y el segundo un primo. Entonces, yo así voy generando los pares. 13, 1, 13 con 2, y así me voy a ir hasta acabar con todos los elementos de aquí. Entonces, para no escribirlo todo, mire así, ¿no? 13 con 17,
13 con 19. Y ya una vez que acabé con el 13 y todos los pares, pues lo siguiente es que tome el siguiente número que está ahí, que es 26. Entonces, todos los pares que yo vaya generando aquí, pues van a ser parte del conjunto R, básicamente. Y de manera aquí general ya los puse, el conjunto resultante, y se pueden fijar que son todos estos números que están aquí. Entonces, pues para no ir arrastrando líneas, pues borré todo esto prácticamente. De modo que el conjunto de relación, como les decía, tiene que ser un conjunto, por eso está escrito entre llaves, y debe de considerar que se cumplan esas características que yo le di al conjunto básicamente. Entonces, en este sentido, algo que es importante mencionar para las relaciones es que es muy importante el orden. Y este orden se debe básicamente porque el orden del par nos indica de dónde vamos a ir tomando los conjuntos. Y bueno, ¿no? Un ejemplo de un conjunto o, sí, de un conjunto o una relación que nosotros empezamos a hacer desde la primaria es básicamente la del plano o bien la del producto cartesiano, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primaria nosotros nos decían que nosotros podíamos escribir en el plano los puntos de X y Y, donde era muy importante que el primer elemento que nosotros tomáramos de aquí era lo que yo avanzaba en X y el segundo elemento que nosotros tomamos aquí era lo que avanzaba en Y. ¿Y por qué es importante el orden? Porque si yo cambio el sentido de estos números, pues el punto 2, 3 no va a ser lo mismo que el punto 3, 2 que pueda tener aquí. Entonces, pues esa es como la principal importancia, ¿no? En este sentido, el orden de los números aquí, pues sí me va a alterar el resultado, que es la ubicación del mapa, básicamente. Entonces, pues una relación que es muy utilizada, al menos en este tipo de teorías, es la del producto cartesiano y que nosotros vemos en el mapa, pero este producto pues no nada más que me tiene que relacionar el conjunto de los reales con el conjunto de los reales, ¿no? También me puede relacionar conjuntos más pequeños o finitos, donde el primer elemento de el par ordenado corresponde a un conjunto y el segundo elemento del par ordenado me corresponde al segundo conjunto. De modo que este plano producto cartesiano, pues básicamente va a ser un conjunto relación que me va a ir uniendo los pares de los elementos, ¿no? Y una forma de relacionar este tipo de conjuntos, o en general, cualquier relación entre pares de conjuntos, básicamente, es a través de la matriz de relación, donde pues esta me va a indicar nada más si están conectados o no. Es decir, no me va a dar la relación, simplemente me va a decir si existe o no existe, básicamente. Y en este sentido, pues para acomodar los elementos en esta matriz, los elementos del primer conjunto de pares ordenados se representan en las filas, mientras que los elementos del segundo conjunto se representan en las columnas. De modo que si yo encuentro un 1, siguiendo esta idea de filas y columnas, en la posición 1, 1, esto quiere decir que existe una relación entre el elemento 1 y 1. Si yo encuentro un 1 en la posición 1, 2, quiere decir que en la relación existe el par ordenado 1, 2, y como es en este caso, el elemento, o más bien en la posición 1, 3, hay un 0,
Y ustedes pueden observar que el par 1, 3 no se encuentra en esta relación. ¿Y por qué es importante el orden? Porque simplemente si nosotros seguimos haciendo la comparación, entonces el par 2, 1, es decir, el elemento que está en la posición 2, la fila 2, columna 1, hay un 1, este par existe en la relación, y de nueva cuenta el 2, 2 no, el 2, 3 no, el 4, 2 no. Entonces, en cierto sentido, la matriz esta que les decía de representación o matriz de relación, pues básicamente nos sirve para determinar si existe o no una relación entre los elementos, aunque no nos pueda decir cuál. Y esta matriz va a ser muy importante en lo que es sus siguientes diapositivas para representar básicamente los grafos y todas estas ideas. Y bueno, ¿no? También la matriz de relación es importante porque nos ayuda de forma sencilla a ver ciertas propiedades de las relaciones y funciones, donde básicamente debemos de ver si estas matrices cumplen con ciertos requisitos. Y algunos de los tipos de relaciones que existen, pues son reflexivas, irreflexivas, simétricas y transitivas. Y como podemos ver o podremos ver en el resto de las diapositivas, pues básicamente cada una tiene su explicación o su lógica, pero podemos darnos cuenta si la función o la relación cumple estas características si nos enfocamos solamente en su matriz de relación. Entonces, pues el primer tipo de relación que se presenta aquí es la relación reflexiva. Y este tipo de relación dice que cuando todo elemento del conjunto A está relacionado consigo mismo, es decir, cuando se cumple que A esté relacionado con A, la relación, o sí, el tipo de relación que yo estoy incluyendo sería reflexiva. En este sentido, una característica que debe cumplir su matriz de relación correspondiente es que existan puros unos en su diagonal principal. ¿Por qué? Porque estos unos en la diagonal principal nos van a indicar que el elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 pertenecen a la relación, que es básicamente pues lo que me dice la relación reflexiva. Por otro lado, la relación irreflexiva, pues básicamente es cuando ningún elemento se relaciona consigo mismo. Es decir, los pares AA no pertenecen a la relación. Y en este sentido, pues la matriz de relación correspondiente debe cumplir que existen ceros en su diagonal principal. Y no me importa qué números tengan acá en los triángulos de la parte superior, no me importa cómo estén acomodados los unos y ceros, simplemente cuando la diagonal principal, todos ellos son cero, nosotros podemos decir que se tiene una relación irreflexiva. Por otro lado, bueno, hay relaciones que son simétricas y en este sentido, que indican básicamente pues, que si el par AB pertenece a la relación, entonces el par BA debe pertenecer también a la relación. Es decir, cada par ordenado debe tener su simétrico perteneciente en la relación. De modo que si yo tengo el elemento 1, 3, debo de tener en mi relación el elemento 3, 1. Y en este sentido, pues la matriz de relaciones debe ser simétrica respecto a su diagonal principal. Entonces, básicamente, si nosotros tuviéramos una lista de relaciones muy grandes, pues, es decir, que este conjunto sea muy grande, lo que nosotros podemos ver de manera rápida para ver si la relación es simétrica es si esta matriz de relación es simétrica, básicamente. Y por otro lado, también existen las relaciones asimétricas, que pues básicamente en este sentido es que
no, si existe la relación entre el elemento A y B, pues para que una relación sea asimétrica, es decir, no debe existir la relación B con A. Y además, en este sentido, ningún elemento puede estar relacionado consigo mismo. Entonces, pues básicamente aquí la idea en la matriz de representación es la siguiente, ¿no? Que si en el elemento, por ejemplo, 1, 2 hay un 0, pues básicamente el elemento 2, 1 va a tener un 1. Igual si el 1, 3 tiene un 1, entonces el 3, 1 va a tener un 0. Y además, como no puede haber ninguna relación de un elemento consigo mismo, pues la diagonal principal en este sentido también debe tener 0. Entonces, retomando un poquito, ¿no? Simétrica, la matriz de relación debe ser simétrica. Y la diagonal principal no me importa que tenga. Asimétrica, pues básicamente es como un espejo, pero si en la posición 1, 2 hay 0, en la posición 2, 1 debe haber un 1, el caso contrario. Y en este caso, en los elementos de la diagonal deben de ser ceros ambos. Y por otro lado está la antisimétrica, que bien, de nueva cuenta, por lo menos un par ordenado AB o BA debe existir en la relación. Y en este sentido, pues básicamente en la diagonal pues puede haber unos y ceros. Es decir, la matriz de relación debe cumplir básicamente no ser simétrica y en la diagonal no tengo ningún inconveniente porque aparezca. Esa es como la idea. Por otro lado, también hay relaciones transitivas y en el sentido, ya lo vimos al menos en lógica. ¿Qué quiere decir una relación transitiva? Si A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces existe la relación de A con C. En el caso de matrices, pues no es tan fácil verse, pero bueno, ¿no? Ahí vamos teniendo las relaciones al menos para los otros objetos. De manera muy general, chicos, si ustedes quieren saber más sobre relaciones de conjuntos, de una forma un poquito más interactiva, o bien revisando las actividades anteriores, pues pueden revisar cualquiera de estas dos páginas o las referencias que ustedes tienen en sus libros, básicamente. Les recuerdo, de nueva cuenta, ustedes pueden acceder a esta presentación, se encuentra disponible en su programación, donde ustedes pues, van a tener con más tiempo y más tranquilidad estos links. Entonces, de manera general, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, no duden en contactarme, ¿no? Entonces, pues básicamente nos vemos y disculpen por cómo fue deteriorándose mi voz durante esta presentación, pero básicamente estoy un poco enferma. Entonces, nos vemos chicos y lindo día.